del equipo, de Sinodal por este encuentro que me parece realmente muy oportuno y muy rico. Creo que vivimos momentos muy lindos diocesanamente. El fin de semana pasado hemos vivido el encuentro regional de jóvenes con una afluencia muy linda, muy grande de jóvenes y con un clima hermoso, no atmosférico, sí, pero sí entre ellos. Hizo mucho frío, pero los jóvenes vivieron realmente un encuentro interesantísimo. Y este momento de formación eh, será para nosotros también una manera de enriquecernos y de buscar juntos, como nos pide el Papa Francisco, sinodalmente. Gracias al Padre José María por estar presente, por acompañarnos y por iluminarnos. Y también, como recién dijo Doris, agradezco a todas las comunidades que se han reunido a pesar del frío y, y esto muestra cómo el espíritu sinodal que nos pide Francisco está entrando, gracias a Dios. Que María Inmaculada nos bendiga, nos acompañe y nos guíe en nuestro caminar. Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, vamos a presentar al padre José María. Alguien que los que hicieron la diplomatura en actualización bíblica, el padre José María era el profe que daba libros históricos. Así que bueno, bienvenido padre, él es el cura párroco de Oncativo. Bienvenido, padrecito, y muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Bueno, un gusto, una alegría. Recién lo escuchaba en la presentación. Hay lugares que yo no conozco y qué lindo verlos a todos reunidos, como decía Doris, en este encuentro. El frío es un impedimento, pero veo que ustedes saben sortear muy bien los impedimentos. Bueno, entonces ahora me voy a sumar con ustedes en este caminito que vienen haciendo, después de reflexionar con la sinodalidad y en este encuentro, con la palabra de Dios para ayudarnos a escuchar a Dios, algo que ustedes están también queriendo, escucharnos entre nosotros y aprovechar este tiempo para una reflexión orante, ¿no? Porque queremos escuchar a Dios principalmente. Bueno, les cuento que vamos a trabajar con el texto un poquito de la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Así que los que tengan ahí, si tienen Biblia, lo pueden tener a mano, aunque yo he hecho un power que creo que nos va a servir como para seguir desde allí. Como les decía Doris, bueno, yo soy el padre José María. Hace 9 años que soy párroco aquí en la comunidad de San Isidro Labrador de Oncativo. Formo parte del Departamento de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal. Y bueno, compartiendo la palabra como podamos y en cuanto podamos. Así que bueno, vamos a pasar al texto, si les parece. Doris, voy a compartir pantalla de la otra computadora. Bueno, he leído, Doris me pasó la síntesis diocesana. Hay un cartel grande que decía Que Wi-Fi. ustedes han trabajado en torno a la sinodalidad en octubre. Entonces, me parece muy bueno lo que han podido encontrar, escucharse de ustedes mismos. Y bueno, es hoy lo que queremos presentarles en torno a los carismas, algo muy interesante que aparece en el Evangelio de Mateo en torno a la levadura. La levadura, que es aquello que hace que fermente el pan, que en Mateo lo utiliza como un poco de levadura, como un ejemplo del reino, pero para Pablo la levadura también tiene otro modo de leerse. De hecho, en el contexto de Pablo vamos a ver que esa levadura parece ser que si no tenemos cuidado puede ser una levadura que nos lleve lo opuesto a lo que queremos. Y pensando en los carismas,
Bueno, la cuestión es, ¿qué nos puede enseñar la palabra y qué podemos nosotros rezar y encontrarnos allí con Dios? Por eso hoy un poquito el título podría ser los carismas, un poco de la levadura de Dios para su pueblo. Ya vamos a ver por qué un poco. Bueno, antes que nada, les propongo que nos pongamos en presencia de Dios para poder compartir la palabra que nos llegue a nosotros y sobre todo rezando la oración que como hijos hacemos y que nos hace poner como hermanos uno al lado del otro. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, el texto de 1 Corintios 5, 6, 7 dice, no es como para gloriarse. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo no veo a nadie, así que cualquier cosa, ustedes alguien que me diga cómo vamos, si me escucho o no me escucho. Bueno, este texto se pone en contexto en la carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, en donde la comunidad de Corintio tiene unas características muy particulares que Pablo la va a tener que tener en cuenta al momento de poder anunciar el Evangelio y de llevar el Evangelio a todos lados. Un poquito sobre la comunidad de Corintio. Corintio es una ciudad muy cosmopolita, tiene una mezcla de razas, de religiones y de escuelas filosóficas. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que en esta época Corintio contaba con una sinagoga donde se reunía una pequeña comunidad judía también a rezar, a escuchar la palabra, ¿no? Lo que hacía posible una ciudad tan diversa era que Corintio estaba localizada, y ahí la vamos a ver en el mapa, al lado de dos puertos importantes. Era considerada internacionalmente como una próspera y fértil comunidad, sobre todo en las oportunidades económicas. Mientras Pablo vivió allí, que fueron 18 meses, pudo comprobar las consecuencias de aquella prosperidad con sus propios ojos. Mucha riqueza, mucho lujo, numerosos edificios imponentes, templos. La ciudad también ofrecía a los que la visitaban una amplia gama de oportunidades de orden religioso, porque dijimos que había una pequeña sinagoga judía también, aunque más impresionante parecían ser los varios templos dedicados a la diosa griega Afrodita. Los historiadores de esa época hablan sin prejuicios, sin reservas, del gran número de mujeres y varones dedicados a la prostitución que ejercían su oficio en aquellos templos. El fenómeno de la prostitución sagrada era habitual en el mundo antiguo y solo unos pocos lo consideraban como algo repugnante o inmoral. No extraña que San Pablo hablase en estas cartas de inmoralidad, y lo nombra muchas veces a esta comunidad de Corinto. Nuestro texto encaja directamente aquí y en este tema de la inmoralidad. De hecho, el capítulo 5 comienza en el versículo 1 con un caso de incesto. Y es allí donde hoy queremos entrar en esta comunidad compleja, en una comunidad que tiene muchas razones para estar acomodada, una comunidad que deja perplejo a cualquiera que llega por lo brilloso, por lo lujosa
Pero allí hay un evangelio que se está gestando, un evangelio que se está anunciando. Pero esa comunidad encuentra algunas divisiones. Para Pablo, el gran problema que tiene la comunidad de Corintio es que algunos se sienten superiores a los demás, tanto material como espiritualmente. Vamos a recordar otro texto, ¿se acuerdan? Cuando Pablo les recrimina que las mesas de un lado estaban todos con abundancia, ¿no? de lo que compartían, y del otro estaban los pobres casi no comiendo nada. Pablo se oponía radicalmente a esta idea de una división entre los que más y los que menos, los que más saben, los que más tienen, los que menos saben, los que menos tienen, los que menos, ¿no? Llamaba a los que tenían una elevada opinión de sí mismos a ser más humildes. En la misma carta, en la primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 8, Pablo les dice: ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tenés que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido, que se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Hasta en un tono un poco irónico, Pablo les recrimina, ¿no? Ustedes se han hecho como reyes. Y es una palabrita muy linda que en nuestro tiempo también nos puede servir al momento de mirar nuestras comunidades, de mirar la satisfacción en el sentido de estar completos con nosotros mismos, ¿no? Cuando Pablo le dice: ¿no será que ya están satisfechos? Pablo va a contraponer la arrogancia de los corintios a la humildad. Contra las pretensiones altaneras que tenían, le señalaba la realidad de sus bandos y divisiones. Frente al orgullo de su propia sabiduría, les exponía la sabiduría de Dios, que ellos se inclinaban a mirar como una locura. La arrogancia provoca tensiones y divisiones en la comunidad. Creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Sabemos cuando la arrogancia llega a nuestras comunidades, cómo divide, cómo nos pone en discordias, en tensiones, y cómo nos lleva a vivir de una manera poco digna nuestra propia condición de bautizados. Pablo no aprueba esto. Pero lo que más le preocupaba era que los bandos surgidos en la comunidad de Corintio hubieran desembocado en que se opusieran unos apóstoles a otros. De hecho, él mismo está opuesto a Apolo y a Pedro. Sus nombres eran utilizados injustamente como banderines de enganche por los partidos contendientes de ese momento. ¿Se acuerdan? ¿Quién dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Pablo intenta revertir esta corriente. A su modo de ver, los apóstoles no eran personas que gozaban de varas altas, de privilegios o de reconocimientos civiles o religiosos en la jerarquía de la iglesia, y mucho menos líderes de partidos dentro de la comunidad. Por eso Pablo se asigna a sí mismo y también a los demás otras misiones distintas. Dice en la primera de Corintios 4:1, los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué lindas las dos palabras que dice Pablo. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores y como administradores. En ningún momento muestra la propiedad ni de aquello que realiza, ni de aquello que tiene y ofrece la comunidad. Somos servidores y administradores de los misterios. Quizás este versículo del capítulo 4 tenga que ser una de las cosas que tenemos que guardar muy habitualmente en nuestras comunidades, en nosotros, en nuestro propio corazón, para poder descubrir
cómo es el camino del servicio del bautizado en la iglesia, ¿no? Y cómo vivir el carisma que cada uno de nosotros reconoce dado por Dios. Aquello que estamos aportando, aquello que hoy estamos dejando en nuestras comunidades, ¿será realmente mío? ¿O será que me lo han dado? ¿Será que yo realmente estoy con esto recreando o estoy sirviendo? ¿No? Y esto que Dios me ha dado, ¿lo puedo utilizar y decidir yo como dueño o lo tengo que administrar como Él me lo pide? ¿No? Lindas, un lindo pasaje, un lindo versículo para tener muy presente en nosotros. Simples servidores y administradores. Siguiendo con esta idea, Pablo se deja arrastrar por sus sentimientos y adopta hasta un tono un poco irónico, ¿no? Dice, pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Primera de Corintios 4:9, ¿no? Fíjate cómo frente a la arrogancia que plantean los corintios y cómo la comunidad se le pega a eso, Pablo va a tener que mostrar esos desafíos y características de los servidores y lo utiliza hasta con un poco de ironía, ¿no? Dios nos ha puesto en el último lugar. En el versículo 10 del mismo capítulo 4, dice Pablo, nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo. Y en cambio, ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Parece ser que la comunidad de Corintio no logra encontrar un gusto en esta dimensión sacrificial, si lo queremos decir así, del apostolado. Parece ser que la comunidad de Corintio está valorando más el éxito, el brillo, el carácter más impositivo que este modo de presentar el Evangelio a través de la pequeñez, ¿no? Y en el capítulo 4, versículos del 11 a 13, termina resumiendo las dificultades que han de hacer frente los apóstoles en el servicio de predicar el Evangelio y dice, hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos, trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. Una declaración muy sentida que hace Pablo, ¿no? Parece ser que Pablo también ha sufrido todo ese desprecio frente a todo lo que vienen entregando, ¿no? Y quizás esta actitud sea una de las más dolientes de nuestras comunidades, de las de ustedes, la nuestra, de toda la iglesia, frente a un mundo que a veces nos silencia, no nos comprende, de hecho, tal cual, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Nos desprecian. Y cómo esta situación nos termina quitando la alegría, nos llena de preocupaciones. Por eso Pablo lo deja totalmente en claro y lo muestra como una característica y como un desafío. Por esto es tan importante poder mirar la comunidad de Corinto para darnos cuenta que no siempre lo que brilla es oro, podríamos decir, que no siempre la hinchazón es producida por la buena levadura de Dios. Hay hinchazones que son hechas por la levadura antigua de la corrupción. Este es un texto que lo acabamos de leer, ¿no? También. Hay una buena levadura de Dios que parece ser el panásimo, ¿no? Cuando ya la levadura no es la que hincha. Y la antigua levadura
que es la que Pablo le dice también, esa es la que corrompe. ¿Mm? Algo que debemos tener claro y que nosotros tenemos que aprender a discernir para no confundir algo que dice el texto o el dicho, mejor dicho, de la sabiduría popular: no hay que confundir hinchazón con gordura. Esto lo sabemos mucho. Pablo nos diría, fíjate y cuidado y discerní, porque no toda hinchazón es gordura. No todo lo que termina siendo y que pareciendo éxito, podríamos decir, viene de Dios. Y esto qué lindo, ¿no? Poder encontrarnos muchas veces con el anhelo de mostrarnos así, grandotes, hechos ya. ¿Mm? Y cómo nos cuesta y nos duele todavía valorarnos, querernos, recibirnos en las expresiones no exitosas. ¿Mm? Pareciera que en nuestras comunidades nos sucede que cuando hacemos algo estamos viendo cuántos vienen, cuántos vinieron, cuántos llamaron, cuántos estuvieron atentos, ¿no? Y si nos dicen que son 5, ¡ay! Se nos cae el mundo encima, ¿no? ¿Cómo nos gustaría a veces esas multitudes que acompañaron a Jesús, ¿no? Que en realidad lo seguían a Jesús, pero que después, en el momento de la cruz, no quedó nadie. ¿Mm? A veces esos deseos de éxito, cuando llegan a nuestras comunidades, en las propuestas que hacemos, hay que discernirlas muy bien. ¿Cuál será el éxito de Dios? ¿Qué habrá querido Dios cuando nos sucede que la propuesta que hemos hecho y que hemos trabajado no pareciera que no llega, ¿no? Esa enseñanza me tocó a mí hace muchos años, cuando era un joven en mi parroquia. Me acuerdo que trabajamos todos para preparar una vigilia de Pentecostés. Trabajamos 15, 20 jóvenes, habíamos hecho todo impresionante, preparado un salón, teníamos todo listo y no venía nadie, no venía nadie. Me acuerdo de estar sentados, pero desahuciados, hasta que vimos que uno se asomó, ¿no? Y uno salió a buscarlo, ¿no? Y era uno que venía a ver, como no vio nadie, se quería volver, lo invitamos, y alguien dijo, por uno vale la pena. Y esa noche hicimos la vigilia, los 15, 20 que éramos nosotros, y valió la pena. Creo que hasta el día de hoy es la vigilia que más me acuerdo y más me llega en el corazón, ¿no? Por eso, qué lindo poder descubrir, a ver si nos pasa como en la comunidad de Corinto, a ver qué estamos esperando, ¿no? No confundir hinchazón con gordura. El anuncio y el crecimiento del Evangelio entre nosotros tienen que ser con la levadura de Dios, que así como nos cuenta el evangelista Mateo, tiene la capacidad de hacer que lo pequeño, un poco de levadura, haga crecer toda la masa. O dicho de otra manera, que lo pequeño se haga beneficio para el todo. Mateo dice en el capítulo 13, versículos de 31 al 33, dice Mateo, también les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. La clave de leer la levadura es esto, un poco. Un poco a lo cual, a lo poco, se le necesita poner una actitud, que es la paciencia. Para lo poco necesitamos tener paciencia. Somos pocos y hay que tener paciencia porque hay que buscar más. Parece poco todo lo que hacemos y hay que tener paciencia.
¿Cuántas cosas nos invita a desanimarnos frente a lo poco? Fíjate ahí en la foto, no sé si la ven, los que están capaz en una pantalla grande, los más chicos, los que están en una pantalla de compu, no sé si lo van a ver bien. Ahí está la semillita de grano de mostaza, miren el dedo, lo que parece. Fíjate cómo se mete la levadura, ustedes ya saben, seguramente algunos preparan un pan riquísimo de todos los que están allí. Y en esto tenemos que aprender algo de Dios que es el misterio de lo pequeño. Muchas veces queremos apurar el crecimiento del reino de Dios. No siempre buscamos el fermento de lo pequeño, sino que buscamos que lo pequeño deje de ser pequeño y se haga grande o enorme. Y con eso corremos el grave riesgo de corromper la semilla, el poquito de levadura. Porque lo pequeño tiene un valor en sí mismo tan grande como la sabiduría de Dios, que eligió lo pequeño, la humildad, para expresarse. De esta manera lo expresa María, la Virgen, en su canto de Lucas. Dice Lucas 1, 46, 48, María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Las cosas de Dios, Dios cada vez lo podemos contemplar más grande y puedo descubrir la grandeza de Dios en cada pequeña cosa que nos rodea, en cada pequeña cosa, en cada pequeño gesto, en cada pequeña actitud que ennoblece y que engrandece la comunidad, que cambia vidas, que promueve la dignidad humana. El mundo nos está presentando otra cosa, pareciera que es lo grandioso, es lo pequeño, el misterio de Dios. Pablo también va a recordar en la primera de Corintios, capítulo 1, 27 a 29, dice, hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. Siempre que escucho este texto, me da un poquito de cosa de decir que yo soy llamado, ¿no? No sé ustedes cómo lo viven, porque si ustedes están y son llamados, mirad el concepto que tiene Pablo de nosotros, ¿no? Miren lo que estamos. Sería lindo ahora cuando nos veamos de nuevo, al menos yo no los estoy viendo, pero cuando podamos vernos ahora en el Zoom, en todas esas pantallitas, ¿no? Miren lo que hemos sido llamados. No hay entre nosotros muchos sabios, ni no somos poderosos, ¿no? Y el concepto de necio para confundir a los sabios, lo débil. Qué lindo que es poder mirarnos así, pero a la vez qué difícil que es encontrarme digno, aún con todo esto, en mis pequeñeces, digno de llevar y de ser bautizado y de tener un carisma de Dios que pongo al servicio. Nuestro tiempo no se siente cómodo con lo pequeño. Muchas veces buscamos lo grandioso, majestuoso de nuestras propias obras, de nuestras propias propuestas, de nuestras propias acciones. De hecho, estamos muy preocupados por el número a los que llegan nuestras actividades, nuestras acciones pastorales, o el número de los que se suman, o el número de los que. Y lo pequeño siempre ha sido el modo de Dios. Qué lindo poder descubrir esto, que el modo de Dios siempre ha sido lo pequeño, el abajamiento, la kenosis. Y a veces nosotros tanto nos cuesta que queremos anularlo. Y Dios actúa así.
como la Virgen dice, porque miró mi pequeñez, miró tu pequeñez. Qué lindo si nosotros cuando nos toque en algún momento de la vida armar nuestro Magnífica, poder decir, qué lindo que Dios me eligió en mi pequeñez. Y qué grande que es Dios porque en mi pequeñez me eligió. Y qué grande que es Dios que en nuestras pequeñeces como comunidades, Dios nos sigue animando. Por eso podemos, saliéndonos un poco del texto, poder decir que hay dos tipos de levadura. La que hace hinchar al grano pequeño, haciendo desaparecer, tapando lo propio del grano y distintivo de la semilla, que es su pequeñez, y con eso también anula la fuerza que la semilla guarda. Y lo otro, aquella levadura que hace crecer y fermentar desde lo pequeño, dando un testimonio y siendo signo de aquella fuerza y potencia divina que hace crecer y beneficia a todos, que es la gracia de Dios, aún en la semilla más pequeña. Por eso, queridas comunidades, queridos hermanos bautizados, tenemos un gran desafío cuando nos presentamos como seguidores humildes de Cristo, que al modo de la Virgen María, la Madre de Dios, que se contenta y es feliz por descubrir a este Dios que hace que lo pequeño crezca, nosotros también poder servir con toda la alegría en medio de todas nuestras pequeñeces, porque ahí está la gracia de Dios. Ya tenemos muchos signos de lo grandioso que quiere ser el mundo. Ya tenemos muchos que quieren ser grandes y para ello buscan el poder y el dinero con desmesura. Nosotros podremos ser capaces de vivir felices con nuestra pequeñez. Nos atrevemos a anunciar que lo único y grandioso es Dios y su misericordia. Y así humildemente servir y anunciar que lo único grande que hay en nosotros es Dios. Qué lindo que podamos descubrir esto con el texto de Primera de Corintios. Qué lindo que podamos amar nuestra pequeñez y de esta manera poder aportar todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado para el beneficio de todos. Bueno, antes de pasar a la síntesis diocesana, quizás abro un ratito a preguntas si alguien tiene algo que decir, alguna apreciación. Creo que podemos ahora abrir un ratito. No sé, Doris, cómo estamos con el tiempo. 21:15 son padres. Bien. ¿Les parece que abramos algo? ¿Alguien quiere decir algo, compartir algo? Están todos muy en silencio. O por ahí, si te parece, Bueno. si ya terminan las preguntas y vamos a los grupos. Dale, bueno. Así no se nota tanto. Ahí vamos, un poquito. Ustedes han trabajado la síntesis diocesana sobre la sinodalidad que me llegó, y en esta síntesis ustedes descubren que el intercambio de dones y carisma parece ser un reclamo del Espíritu en orden a romper fronteras, evitando el encierro local. Eso está en el punto 3 de esa síntesis. En el punto 4, ustedes descubren los carismas en acción, que pueden ser ocasión para que algunos se sientan despertados en el propio carisma. En el punto 5, la síntesis dice lo que impide el despliegue y nombra el tiempo, el miedo, las ganas, me parece que son las pocas ganas a veces. En el punto 6, hablan de algo muy, muy lindo,
aquellos espacios que no permiten el despliegue de los dones y carismas, porque las limitaciones humanas, nuestras pequeñeces, ¿no? Ahí aparecen los celos, las envidias, las rispideces, no permiten receptar el carisma de los otros, y menos aún dejarle lugar y que todo queda concentrado en algunos pocos. En el punto 8 de esa síntesis se preguntan de qué manera escuchamos y si dialogamos frente a realidades que están ahí presentes y que nos tienen que disponer a escuchar, ¿no? Y en el punto 10 dicen algo que es muy, muy lindo. Dice que da la sensación de seguir con esquemas viejos, en lo que se refiere a modos misioneros, opciones y acciones pastorales, que no dicen nada a mucha gente y a muchas realidades. Por eso, frente a este texto de Pablo, frente a lo pequeño, las levaduras, del cómo nos vamos a poder mover en la vida, quizás con todo esto que acabamos de escuchar y meditar un poquito, podríamos rezar, hacer un diálogo orante que nos puedan encaminar estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué actitudes tenemos que dejar de lado para resaltar la diversidad de carismas que el Espíritu suscita en las comunidades o en tu comunidad? ¿Y cuáles son los carismas, aunque pequeños, que ya reconocemos dados por el Espíritu y son una alegría presente en las comunidades y en tu comunidad? Porque eso también, ¿no? Y creo que la clave es mirar lo pequeño, ese poco de levadura que todavía nos mantiene fermentados, ese poco que ya está entre nosotros y que es de Dios, aunque nos gustaría algunas veces que fuera más y que ya fuera todo espectacular y que la misión fuera enorme y que lleguemos a todos. ¿Cómo nos podríamos contentar también con ese poco que en algún momento llegará a todos y que en el tiempo de Dios dará su fruto? Así que bueno, si quieren podemos pasar, yo me voy a quedar acá también. Te dejo a vos entonces, Doris, que continúes con la organización, y de todos modos estoy acá, si alguien necesita algo, quiere preguntar algo, decir algo, escucho y estoy. Gracias a todos y espero que les haya servido y que nos sirva a todos poder rezar con este texto y mirarnos en nuestras comunidades.